En este video voy a presentar unos ejemplos que ya discutimos en parte en clase, pero ahora en particular me voy a concentrar más que en los ejemplos de aplicación sobre casos de empresas y de situaciones comerciales o de situaciones cotidianas. Me voy a concentrar en un artículo académico para que les sirva como guía para responder las consignas del examen parcial. Creo que esto les va a servir más. De todas maneras, habrá en algún otro momento un desarrollo, podemos hacer algún desarrollo más sobre las situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la heladería La Foca y la intención de esta empresa de hacer una investigación de mercado para identificar demandas, eh, y los posibles objetos que podríamos definir, que tienen que ver con una población en particular, con una ubicación espacial, temporal y con un fenómeno central de interés, como todo objeto, que tiene que ver con las preferencias de los potenciales consumidores de esta empresa. Este es un caso eh, inventado, un caso de ficción que discutimos en parte en clase con los grupos y que les podría servirse, pero yo prefiero seguir adelante y ver el análisis de un artículo académico. Había otros ejemplos también, tenían que ver con, por ejemplo, la población de animales, perros, gatos, distintas especies en la ciudad de Buenos Aires. Esta era otra posibilidad para pensar una problemática real en relación con una problemática de investigación. Este era otro caso para analizar. Finalmente, el de una empresa farmacéutica que atendía a tres tipos de clientes y de cómo se daban algunas situaciones con estos diferentes tipos de clientes: clientes del PAMI, adultos mayores, clientes con cobertura de prepagas u obras sociales, y clientes sin cobertura que hacían compras particulares de medicamentos de venta libre o no, según lo que pudieran comprar en cada caso. Había varias cuestiones para analizar, pero insisto, nos vamos a quedar en este video con una cuarta situación, que es un problema ya investigado por Pablo Pérez, nuestro autor economista, que escribió este artículo de 2008 titulado La situación ocupacional de los jóvenes en la Argentina tras 5 años de crecimiento, publicado en el Boletín de Calificaciones y Empleo del Programa de Investigaciones en Trabajo y Empleo del CEIL. Y como ya nos lo anticipa el resumen y el título del, del artículo de investigación, se puede identificar que esta investigación se ocupó de un fenómeno que tiene que ver con la situación ocupacional definida por las tasas de actividad, las tasas de empleo y las tasas de desempleo. Este es el fenómeno, la situación ocupacional de una población en particular, los jóvenes de ambos sexos, de entre 15 y 24 años de edad. Así es como se definió a la población de la que se ocupó esta investigación, ubicada espacialmente en Argentina en general, pero siendo más detallados en la respuesta, ubicada en alguno de los 32 aglomerados urbanos cubiertos por la encuesta permanente de hogares del INDEC. Y esto surge de la lectura del artículo de Pérez, y ubicados temporalmente durante el primer trimestre de 2007, los meses de enero, febrero y marzo, los 3 primeros meses del 2007, es decir, después de 5 años desde el momento más crítico de la crisis económica de 2001-2002,
Por eso el artículo se titula La situación ocupacional de los jóvenes en la Argentina tras 5 años de crecimiento. Entre 2002 y 2007 hubo 5 años de crecimiento ininterrumpido de la economía. Lo que a Pérez le interesa analizar y conocer es la situación ocupacional de los jóvenes de ambos sexos que tenían entre 15 y 24 años de edad, que vivían en alguno de los 32 aglomerados urbanos cubiertos por la encuesta permanente de hogares del INDEC durante el primer trimestre de 2007. Por eso hablaba de la situación ocupacional después de 5 años de crecimiento. Esta es la definición del objeto. Para poder definir el objeto hay que poder mencionar claramente cuál es el fenómeno del que se ocupa el autor, el investigador o el equipo de investigación, cómo define conceptualmente ese fenómeno y además cómo lo define también anticipando cuáles son algunas de las variables centrales que permiten observar ese fenómeno. Por ejemplo, la situación ocupacional a través de las tasas de actividad, las tasas de empleo, las tasas de desempleo. Esto ayuda a definir el fenómeno. ¿En qué población? Jóvenes, pero además jóvenes de sexo masculino, de sexo femenino, que pueden tener 15, 16, 17, hasta 20 años de edad, que vivían en alguno de los grandes aglomerados urbanos cubiertos por la EPH, la encuesta permanente de hogares, en Argentina, y por lo tanto refiere a la población de jóvenes de la Argentina, pero en particular a los que viven en grandes aglomerados urbanos, porque esta encuesta no cubre a la población rural, no cubre a la población de las pequeñas localidades urbanas del interior, cubre solamente a la población urbana del país. Y también hay que considerar la ubicación temporal. ¿Cuándo es que Pérez analizó la situación ocupacional? Bueno, esto le tomó mucho tiempo. Después de 2007, cuando los datos de la EPH ya estuvieron disponibles para ser analizados por los investigadores, seguramente a Pérez le tomó algunos meses analizar los datos de la EPH y escribir su artículo, pero lo que nos importa no es tanto el tiempo que le tomó a los investigadores desarrollar la investigación, sino cuándo se dio el fenómeno que están investigando. ¿Cuándo se dio esta situación ocupacional y cuándo fue observada y analizada esta situación ocupacional? Bueno, en el primer trimestre de 2007. Por eso hay que poder distinguir la temporalidad del objeto de investigación, su ubicación temporal, de la temporalidad de la propia investigación, el tiempo que les tomó a los investigadores definir su problema, definir su objeto, conseguir los datos, analizar esos datos y extraer conclusiones. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos del objeto de investigación, lo que interesa es definir, delimitar temporalmente al objeto. De la misma manera, delimitar espacialmente al objeto. De hecho, Pérez, si no me equivoco, desarrolló esta investigación mientras hacía sus estudios de posgrado en Francia. Él estaba en Francia, pero analizó la situación ocupacional de los jóvenes en Argentina, de los jóvenes que vivían en alguno de estos aglomerados urbanos, entonces, de la Argentina. Entonces no importa dónde estuviera el investigador. Lo que investigó, el objeto que investigó, tenía su propia ubicación espacial, su propia ubicación temporal, afectaba a una población en particular y se definía este objeto a partir de un fenómeno definido conceptualmente, desde un marco teórico, con unas categorías, tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desempleo, que están definidas en el marco teórico. Entonces, este es el objeto de investigación. Ahora, una vez que tenemos definido el objeto de investigación, ¿cuál es la pregunta que el autor se planteó sobre ese objeto?
¿Qué es lo que quería conocer sobre ese objeto? En el artículo hay varias preguntas formuladas. En la página 1 dice, ¿se tradujeron los beneficios del crecimiento económico de 2002 a 2007 en una solución a la frágil inserción ocupacional que mostraban los jóvenes en la etapa previa a la crisis? Bueno, este es un problema de investigación. ¿Está formulado como un problema de investigación? La respuesta es que no, porque para que sea un problema de investigación tiene que ser una pregunta abierta. Tiene que ser una pregunta que se responda no por sí o por no, no dicotómicamente con opciones predefinidas, sino que se responda con una hipótesis que aporte nuevo conocimiento. Entonces, esta primera pregunta no es un problema de investigación. Ustedes tienen que identificar un problema de investigación y Pérez dice en la página 2, es posible preguntarse, dice en el artículo, ¿qué determina el nivel educativo del joven? Está analizando a los jóvenes. ¿Qué determina el nivel educativo del joven? ¿De qué joven? Podríamos preguntarle nosotros si hiciéramos un análisis metodológico de esta pregunta. ¿De qué joven en particular? Es claro que esta pregunta, que plantea en la pregunta 2, tiene que ver con su problema de investigación, pero es una expresión que busca suscitar el interés de los lectores, pero no expresa un problema de investigación. ¿Qué determina el nivel educativo del joven? Es una pregunta demasiado amplia. ¿De qué joven? Ni siquiera habla de una población claramente definida, delimitada. Esto no es un problema de investigación. No está formulado como un problema de investigación, aunque está relacionado sin dudas con el problema de investigación. También la pregunta anterior estaba relacionada con el problema de investigación de Pérez, pero este no es el problema de investigación al cual Pérez ofrece una respuesta. Y también dice en la página 3, las diferencias analizadas permiten comprobar que el origen social tiene efectos directos e indirectos sobre la condición de actividad de los jóvenes. Y entonces se pregunta, ¿qué variables pueden explicar estos efectos directos e indirectos? Bueno, todavía le sigue faltando a esta formulación la ubicación espacial, claramente delimitada, la ubicación temporal, una clara definición de la población, aunque está dando cuenta de un fenómeno, está haciendo referencia a una población del joven, como dice él, pero no es una formulación clara, precisa del problema de investigación. Para poder formular un problema de investigación, tenemos que poder cumplir con las pautas formales y sustantivas de los problemas de investigación que desarrollamos nosotros en clase, ¿no? Entonces tienen que ser preguntas abiertas, tienen que referirse al objeto de la investigación, definido con las 4 determinaciones, y se tienen que poder responder con un nuevo conocimiento que surja del análisis de ese objeto, desde una perspectiva conceptual determinada, del análisis de los datos empíricos que surjan de la investigación sobre ese objeto. Entonces, yo me propongo reconstruir el problema de investigación de Pérez en su artículo de 2008 de la siguiente manera. La pregunta es una pregunta abierta, se refiere al objeto de investigación y se responde con una hipótesis a partir del análisis de datos, a partir del análisis de evidencia empírica. La formulación es la siguiente. ¿Cómo es la situación ocupacional de los jóvenes de entre 15 y 24 años que viven o vivían en ese momento en los aglomerados urbanos cubiertos por la encuesta permanente de hogares en el primer trimestre del 2007? ¿Y cómo es esa situación ocupacional según la edad de estos jóvenes, según su sexo, según su nivel educativo alcanzado, según su función en el hogar
y según su origen social. Todas estas cuestiones son descriptas, analizadas, detalladas en el artículo de Pérez. También la pregunta tiene una segunda parte que refiere a en qué medida y cómo estas variables, edad, sexo, nivel educativo alcanzado, función en el hogar y origen social, permiten explicar la situación ocupacional de estos jóvenes en Argentina en el primer trimestre de 2007. En Argentina, digo, en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. Cómo estas variables permiten explicar las características del objeto de investigación. Son dos preguntas, sí, pero son dos preguntas de investigación abiertas que refieren a un objeto claramente definido, delimitado espacial temporalmente, a partir de un fenómeno conceptualizado en una población determinada. Este para mí es una formulación posible del problema de investigación en dos preguntas, pero dos preguntas que están interrelacionadas. Esto lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces definido el objeto de investigación, tenemos también definido el problema de investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Bueno, ¿cuál es la respuesta que el autor ofrece a esta pregunta problema de investigación? Aquí tenemos la pregunta de investigación, estas dos preguntas, y la hipótesis no es otra cosa que la respuesta que se ofrece al problema de investigación y que por lo tanto, como es una respuesta al problema de investigación, tiene que ofrecerse en los mismos términos del problema. No podemos preguntarnos por una cosa y respondernos por otra. Tiene que ser una respuesta, además, que se pueda poner a prueba empíricamente, que se pueda contrastar empíricamente con datos. Y la hipótesis que yo identifiqué a través de mi análisis metodológico del artículo es que la situación ocupacional de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que vivían en los aglomerados urbanos cubiertos por la encuesta permanente de hogares en el primer trimestre de 2007 se caracterizaba por altas tasas de desempleo y menores tasas de actividad y de empleo en relación con la población adulta. Esta era la situación de los jóvenes. En comparación con la situación de los adultos, su situación ocupacional se caracterizaba por altas tasas de desempleo y bajas tasas de actividad y de empleo. Pero también, y esto responde a la parte más explicativa, causal del problema, a la segunda pregunta que nosotros formulamos, se trataba de una situación ocupacional heterogénea, con diferencias entre jóvenes según el sexo de los jóvenes, según el nivel educativo alcanzado por esos jóvenes, según la función que cumplieran en el hogar, es decir, si eran jefe de hogar o no. Ser jefe de hogar significa ser el principal aportante económico al hogar, el que aporta la mayor cantidad de guita para sostener el hogar. Según el nivel de ingresos de la familia de origen de estos jóvenes, entonces según el origen social de los jóvenes. Y estas diferencias, estas situaciones heterogéneas, ocupacionales heterogéneas, pueden explicarse por una interrelación compleja entre estas variables. Entonces tenemos acá dos respuestas a estas dos preguntas que están interrelacionadas. La primera respuesta tiene que ver con caracterizar, dar cuenta de las características del objeto, de la situación ocupacional de los jóvenes de entre 15 y 24 años que vivían en los aglomerados urbanos cubiertos por la EPH en el primer trimestre de 2007 y dar cuenta de estas características en función de las edades, de los sexos, de
el nivel educativo alcanzado, de la función en el hogar y del origen social de los jóvenes. Estas características permiten explicar cuál es la situación ocupacional y cómo esta situación ocupacional de los jóvenes es heterogénea. Hay diferencias dentro de los grupos de jóvenes. Bueno, tenemos un problema referido a un objeto de investigación. Tenemos también una hipótesis que propone una respuesta posible a este problema de investigación. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con el objeto para poder construir esta respuesta y poner a prueba esta respuesta hipotética que ofrecimos a cada una de las preguntas que nos formulamos como problemas de investigación? ¿Qué habría que hacer cognitivamente con el objeto? Estos son los objetivos de investigación. Se expresan como oraciones afirmativas, no como preguntas, y encabezadas por verbos en infinitivos que dan cuenta de una acción cognitiva a desarrollar con el objeto. Entonces tenemos que dejar de lado los propósitos. Los objetivos no son propósitos, no tienen que ver con mejorar situaciones, transformarlas, aportar elementos que permitan modificar una situación para obtener mejores resultados, mejores situaciones. No. Los objetivos refieren a acciones cognitivas. Refieren, por lo tanto, a 4 posibilidades, 4 opciones, que son explorar, describir, explicar o interpretar el objeto de investigación. Y aquí abajo tenemos algunos ejemplos. Vuelvo para atrás. Describir la situación ocupacional, las tasas de empleo, de actividad y desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años que vivían en los aglomerados urbanos cubiertos por la EPH en el primer trimestre de 2007. Describir es una posibilidad, es un objetivo posible, describir a ese objeto. Analizar las especificidades por edad, por sexo, por máximo nivel educativo alcanzado, por función que cumplían en el hogar y relación que tenían con el jefe de hogar, o si eran estos mismos jóvenes los jefes de hogar, y por el nivel de ingresos de las familias de origen de estos jóvenes. Este es otro objetivo, analizar las especificidades de este objeto en función de algunas características: edad, sexo, máximo nivel educativo alcanzado, función en el hogar, nivel de ingreso de las familias de origen. Y otra opción podría ser explicar cómo esas diferencias entre las variables están relacionadas, están interrelacionadas de modo tal que determinan situaciones ocupacionales más o menos favorables. Y esto surge de la lectura del artículo también. Las mujeres, las jóvenes que son mujeres de género femenino, diríamos hoy en día, de sexo femenino, como lo planteó el autor con los datos de la EPH en 2008, esa situación es menos favorable, la de las mujeres jóvenes, que la de los varones jóvenes, pero también es menos favorable que la de las mujeres adultas. A su vez, esa situación es menos favorable para las mujeres jóvenes que alcanzaron menores niveles educativos que mayores niveles educativos. Y es menos favorable para las mujeres jóvenes que pertenecían a hogares de menores niveles de ingresos. Entonces, tenemos un montón de variables interrelacionadas que permiten explicar situaciones ocupacionales heterogéneas dentro del mismo objeto, entre los jóvenes
de entre 15 y 24 años de edad que vivían en aglomerados urbanos del primer trimestre del 2007. Las situaciones ocupacionales eran diferentes entre estos jóvenes en función de acuerdo con el género o el sexo, como se lo conceptualizaba en esa época, la edad, el máximo nivel educativo alcanzado, la función que cumplían estos jóvenes en el hogar y el nivel de ingreso de las familias de origen. Entonces tenemos que para explicar una situación ocupacional en una población determinada, necesariamente tenemos que analizar especificidades de este grupo. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Definir un objeto y además formular un problema complejo, como puede ser un problema que tiene que ver con causas y consecuencias, y responder a ese problema con una hipótesis sustantiva y además formular un objetivo de tipo explicativo. Bueno, y aquí viene la cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de esquema de investigación estamos considerando? Y esto tiene que ver con el concepto de esquema de investigación que refiere a la estructura de la investigación definida en la fase sincrética del proceso de investigación científica. En la primera de las tres fases que nosotros analizamos en la materia. Y este esquema de investigación, esta estructura, se define a partir de una perspectiva teórica, un modelo teórico, un marco teórico, unas definiciones conceptuales en función de un objeto de investigación e implica identificar aspectos relevantes del objeto de investigación para poder hacer algo con ese objeto de investigación. ¿Algo qué? Bueno, algo de tipo cognitivo, como lo planteamos cuando definimos los tipos de objetivos de investigación, los tipos de investigaciones, los tipos de problemas, los tipos de hipótesis. Serán de tipo exploratorio, descriptivo, explicativo o interpretativo. 4 opciones, no mucho más, porque ya tenemos para enquilombarnos, tenemos un montón de información a considerar, pero entonces, ¿qué tipo de esquema de investigación desarrolló este autor, Pablo Pérez, en esta investigación? Si tenemos en cuenta él o los objetivos de investigación formulados, bastará con leer con atención cuáles son los verbos por los cuales se hizo referencia a la acción cognitiva a desarrollar en la investigación sobre ese objeto. Supongamos que el objetivo fuera describir la situación ocupacional, describirla en función de tasas de actividad, empleo, desempleo, entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad que vivían en los aglomerados urbanos cubiertos por la EPH en el primer trimestre del 2007 en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, si este es el verbo describir, el tipo de investigación? Y bueno, una investigación de tipo descriptivo. No una investigación exploratoria porque ya tenemos definido cuál es el objeto. Tampoco una investigación explicativa de tipo del que busca una explicación, ni interpretativa porque aquí simplemente se trata de describir el objeto, dar cuenta de sus características. Ahora, si el objetivo fuera analizar las especificidades de la situación ocupacional según el sexo, la edad, el máximo nivel educativo alcanzado, la función en el hogar, el nivel de ingresos de las familias de origen de esta población, jóvenes de entre 15 y 24 años que vivían en esos aglomerados urbanos en el primer trimestre de 2007. Si la cuestión fuera analizar estas especificidades
de acuerdo con la edad, sexo, nivel educativo, función en el hogar, nivel de ingreso de la familia de origen. Podría ser una investigación explicativa, pero más bien tendría que ser una investigación de tipo descriptiva, porque se trata de simplemente analizar, no de dar cuenta de causas y efectos, de relaciones causales entre edades, sexo, nivel educativo, situación o función que cumplían en el hogar, nivel de ingreso de la familia de origen, para dar cuenta a partir de estas variables del tipo de inserción ocupacional. Se trata simplemente de hacer un análisis descriptivo, pero sin duda este tipo de análisis descriptivo está relacionado con explicaciones posibles. Veamos, cuando hablamos de un esquema de investigación de tipo fundamentalmente explicativo, que se trata ya no simplemente de describir situaciones en función de diferentes variables y ni de poner simplemente en relación variables, sino que se trataría para este tipo de objetivos de explicar las características descriptas, explicar, en este caso, la interrelación entre las especificidades demográficas y sociales y su relación, su interrelación con la situación ocupacional, es decir, explicar la situación ocupacional más o menos favorable de los jóvenes de esta población en esta ubicación espacial, temporal, explicarla, esta situación ocupacional, a partir de un conjunto de variables. Esas variables eran variables sociodemográficas que tenían que ver con la edad de los jóvenes, que tenían que ver con el sexo de los jóvenes, que tenían que ver con si estos jóvenes habían alcanzado mayor o menor nivel educativo, que tenían que ver con el nivel de ingresos del hogar al que pertenecían. Es decir, se trata de poner en relación un montón de variables que dan cuenta de causas y de efectos de una manera compleja para recién ahí poder empezar a explicar las características que ya fueron descritas en un objeto. Entonces fíjense que para poder hablar de un esquema de investigación explicativo que da cuenta de causas y efectos, necesitamos antes poder describir ese objeto de investigación, dar cuenta de un montón de características, ponerlas en relación y controlar esas relaciones para poder pensar conceptualmente si estamos hablando de relaciones causales más que de descripciones. Entonces, para poder expresar esquemas de investigación de tipo explicativo, tenemos que dar cuenta de un tipo de investigación muy compleja, que abarca relaciones complejas controladas entre un montón de características. Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de investigaciones explicativas, y esto es el punto final de este análisis metodológico del artículo de investigación de nuestro autor Pablo Pérez. Bueno, se trata sin duda para ustedes de un montón de información, toda junta, pero de un montón de información que tiene un sentido, que tiene una estructura,
que permite identificar objetos de investigación, que permite identificar y formular problemas, es decir, plantearse preguntas acerca del objeto de investigación, y que en función del tipo de pregunta que nos formulemos sobre ese objeto de investigación y del tipo de respuesta que podamos dar a esta pregunta y del tipo de objetivo de investigación, podremos dar cuenta de un tipo de esquema de investigación. Podremos dar cuenta de una estructura de una investigación, pero se trata, en definitiva, de hacer un análisis metodológico a partir de los elementos, de los componentes de la fase sincrética del proceso de investigación, que nos permita dar cuenta de el tipo de investigación, del tipo de esquema de investigación, en función de la complejidad de la investigación. Y es algo complejo, sin duda, es algo complejo, pero para eso tenemos que tener claro los conceptos de objeto de investigación, problema de investigación, hipótesis que permite responder al problema, objetivos, que tiene que ver con qué vamos a hacer con el objeto para responder al problema de investigación en función de qué tipo de hipótesis, para recién después, una vez comprendidos todos estos elementos y teniendo todos estos elementos analizados en conjunto, poder dar cuenta del tipo de investigación, de la estructura del proceso de investigación, a partir de un marco teórico, a partir de los elementos que analizamos y de los que damos cuenta en la fase sincrética del proceso de investigación. Con todos estos elementos, una vez definidos, por ejemplo, en la investigación de Pablo Pérez, lo siguiente que vamos a hacer en la materia será empezar a pensar qué tipo de datos necesitamos para responder un tipo de problemas u otro tipo de problemas, para poner a prueba un tipo de hipótesis u otro tipo de hipótesis, para poder alcanzar unos objetivos de investigación u otros objetivos de investigación. Entonces, con estos elementos de la fase sincrética, podremos empezar a pensar cómo construimos la evidencia empírica que nos permita avanzar en la investigación. Pero esto será lo que veamos después del parcial, después de la evaluación, después de estos elementos que tienen que ver con la fase sincrética de investigación. Será cuando avancemos en el análisis del objeto de investigación y por lo tanto en la fase analítica del proceso de investigación. Pero esto será más adelante. Tengan en cuenta este tipo de análisis que yo les di, que les va a ser útil para, por ejemplo, responder las consignas, las preguntas del examen. Y bueno, los dejo ahora con la foto de Rubén Juárez. Les recomiendo que lo escuchen, al gran Rubén Juárez, gran bandoneonista, gran cantante. Y bueno, adelante, que con todo esto que acabo de presentar y con todo esto que ya tienen desarrollado a lo largo de la materia, podrán avanzar en el examen sin duda, de manera solvente, confío que lo van a hacer, y poder avanzar en lo que sigue en la materia. Eso es todo por ahora.